Hola, en la clase de hoy lo que vamos a ver van a ser las economías de escala en el comercio internacional. Este tema pertenece a la unidad número 4 del programa que ustedes vienen siguiendo de la materia y lo que vamos a intentar ver en esta clase va a ser un modelo que nos permita explicar el comercio internacional en otra perspectiva de la que no se ve en los modelos que vienen viendo ustedes en las anteriores clases. ¿Cómo va a estar estructurada esta clase? Esta clase va a constar de una introducción, las estructuras de mercado que vamos a ir repasando para poder llegar a la estructura que este modelo necesita para poder explicar los flujos de comercio, que va a ser la competencia monopolística. Una vez que llegamos a ver cómo se comportan las empresas bajo competencia monopolística, vamos a ver la economía sin comercio, es decir, en autarquía, y con comercio. Bien, ustedes hasta ahora, en parte de las cosas que vienen viendo en el curso, vieron lo que era el modelo de Ricardo y en cómo se explicaban las diferencias en la productividad de los países de acuerdo a la disponibilidad de tecnología que contaba cada uno de ellos, y en base a esa disponibilidad de tecnología veíamos cómo se formaban los flujos de comercio entre los países que comerciaban. Si teníamos dos países, pongamos un país A y un país B, y dos bienes, un bien 1 y un bien 2. El país A exportaba, supongamos que exporta el bien 1, y para que el país A pueda exportar el bien 1, decíamos que en ese bien el país A tenía una mayor productividad relativa para poder producirlo con respecto al país B. E importaba el bien 2, que era producido por el país B, en donde ese bien se producía con una mayor productividad relativa, es decir, con una mayor eficiencia. Con respecto al modelo de Hescheronin, nos preguntamos, bueno, ¿de dónde viene esa diferencia en productividad? Y esa diferencia de productividad en el modelo de Hescheronin se debía a la diferencia en la dotación de factores. De vuelta, si teníamos dos países, un país A y un país B, que contaba y con dos bienes, el bien 1 y el bien 2, el país A exportaba el bien 1 y ese bien era intensivo en el factor donde dicho país es relativamente abundante, e importaba del país B el bien 2, en donde en ese país el bien 2 es intensivo en el factor donde el país B es relativamente más abundante con respecto al país A. En el modelo de economía de escala, lo que vamos a intentar de observar es el comercio entre dos países que puedan importar y exportar el mismo producto. Y ese mismo producto va a tener alguna característica para que se pueda dar el comercio, porque si el bien es exactamente el mismo, tenderíamos a pensar de que no tendría sentido el comercio entre esos dos países. Y lo que vamos a agregarle al modelo para poder explicar los flujos de comercio va a ser que esos bienes que producen las empresas van a contar con cierta diferenciación. Y esa diferenciación entre los productos que comercian, que van a ser muy similares, van a permitir
el comercio entre ambos países. Algunas diferencias entre los supuestos que podemos comparar entre los modelos que vieron anteriormente, de su manera más clásica, con el modelo de economía de escala. Y bueno, el primer supuesto es que en los modelos de comercio internacional tradicionales tenemos que los mercados se rigen bajo competencia perfecta, es decir que las empresas son precio aceptantes, aceptan el precio que les viene dado por el mercado. Las economías de escala son constantes, es decir, si duplicamos los factores de producción, la producción o el producto total que vamos a obtener se va a duplicar, los bienes son homogéneos y lo que podemos observar, como mencionamos en el modelo de Hecht-Cherolin, que existen diferentes dotación de recursos entre los países. ¿Qué pasa con las economías de escala? Bueno, uno de los principales supuestos que vamos a levantar es que no va a haber competencia perfecta, principalmente en las economías de escala internas, que como vamos a ver en unos minutos, vamos a establecer una tipología de las economías de escala. Una de esas tipologías son las economías de escala internas a la firma. Vamos a observar que va a haber rendimientos crecientes a escala, es decir, si duplicamos los factores de producción, la producción aumenta más que proporcionalmente de lo que aumentamos los factores productivos. Y un efecto que podemos observar bajo esta tipología de mercado o de modelos es que los mercados que se van a integrar bajo esta producción y este comercio permiten que la producción de un bien pueda concentrarse en un país, si este país logra aprovechar las economías de escala. Bien, ingresando en lo que les mencioné unos segundos atrás, podemos establecer una tipología de economías de escala. Esta puede ser internas a la empresa, en donde las características de esta tipología de economías de escala se basa en que el costo unitario depende de la cantidad que produce una empresa individual. Como mencionamos anteriormente, no existe competencia perfecta. Se puede establecer cierta concentración de mercado, es decir, que pocas empresas produzcan cierto bien en particular, y esto se debe también a que vamos a observar que la competencia monopolística es la estructura de mercado que vamos a utilizar para poder explicar el modelo. Y otra característica de este tipo de economías es que existen altos costos fijos con economías de especialización. Y esto se refiere a que una empresa, para poder empezar a producir cierto bien en particular, que es lo que estamos analizando, necesita de una inversión considerable para poder poner en funcionamiento la producción. La otra tipología de economía de escala va a ser externas a la empresa, y en esta tipología el costo unitario no va a depender del tamaño o de la producción de la empresa individual, sino que va a depender del tamaño o de la producción a nivel industrial. Es decir, a la empresa, es decir, a la industria que pertenece la empresa que estamos analizando. Existe la posibilidad de competencia perfecta, a diferencia de las economías de escala internas a la empresa, y dentro de las economías externas a la empresa, lo que vamos a observar es que se generan complementariedades entre los distintos sectores que conforman la misma industria. Y este es un rasgo característico
de este tipo de economía de escala que vamos a ver la próxima clase. En esta clase lo que nos vamos a focalizar va a ser en las economías de escala internas a la empresa. Para poder entender, como mencionamos, el modelo de economía de escala con competencia monopolística, vamos a ver las distintas estructuras de mercado. Y para poder entender las distintas estructuras de mercado que vamos a observar, tenemos que tener en la cabeza que las firmas, en este caso, no son precios aceptantes como se da en la competencia perfecta. En este caso, las firmas van a poder incidir en la formación de precios que vamos a ver en los mercados con competencia monopolística.